Nadie lo vio venir, ni siquiera. Todo comenzó con una pregunta sencilla, casi doméstica, nacida en una casa donde las conversaciones parecían venir del futuro. Su madre trabajaba rodeada de números, máquinas enormes y tarjetas perforadas. A veces llegaba cansada, a veces frustrada, y él, a un niño, la escuchaba hablar de información perdida, de datos que no se encontraban, de sistemas que no se comunicaban entre sí. Ahí nació la obsesión, no por la gloria, no por el poder, por el orden. Desde pequeño entendió algo que otros tardarían décadas en aceptar: la información aislada es casi inútil. Si no se puede conectar, comparar, relacionar, se muere. Ese pensamiento no lo soltó jamás. No era el más brillante de la clase, tampoco el más aplicado, pero tenía una cualidad peligrosa: no soportaba los sistemas cerrados. Mientras otros aceptaban reglas, él preguntaba por qué existían. Mientras otros seguían caminos establecidos, él se preguntaba quién había decidido esos caminos y a quién dejaban fuera. Esa incomodidad lo acompañó siempre y también le trajo problemas. En la adolescencia ya desmontaba cosas, radios, televisores, en equipos que no eran suyos. No por rebeldía, sino por curiosidad. Quería ver cómo estaban hechas, cómo se conectaban las piezas, qué pasaba si una fallaba. Aprendió algo clave: los sistemas más frágiles no son los complejos, sino los que dependen de un solo punto. Más tarde, en la universidad, se encontró con un mundo dividido. Computadoras potentes que no hablaban entre sí, lenguajes incompatibles, información atrapada en silos. Cada laboratorio, cada institución, cada empresa construía su propio reino y levantaba muros alrededor. Aquello lo desesperaba, no porque fuera ineficiente, sino porque era injusto. El conocimiento existía, pero no fluía. Estaba ahí, pero no era accesible. Y lo más absurdo, a muchas personas resolvían los mismos problemas una y otra vez, sin saber que otros ya habían llegado a la respuesta. Tiempo perdido, esfuerzo duplicado, progreso ralentizado por ego y fragmentación. Mientras tanto, él seguía acumulando ideas. No las publicaba, no las presentaba, las guardaba. Sabía que aún no estaban listas. Sabía que si fallaba, nadie volvería a escuchar. Su primer gran intento fue ignorado, no rechazado con furia, peor, recibido con indiferencia. Le dijeron que era interesante, pero poco práctico, que el mundo ya tenía suficientes sistemas, que nadie iba a cambiar lo que funcionaba lo suficiente. Esa frase lo marcó, porque entendió que lo suficiente era el enemigo de lo mejor. Pasaron los años, cambió de trabajos, de entornos, de países, pero el problema seguía ahí, gigantesco, intacto. Cada lugar tenía información valiosa, inaccesible para los demás. Y lo más irónico, todos hablaban de colaboración mientras construían barreras. Entonces ocurrió algo decisivo. Trabajando en una institución donde convivían miles de mentes brillantes de todo el planeta, vio el caos en su forma más pura. Documentos perdidos, proyectos desconectados, conocimiento atrapado en computadoras que no se entendían entre sí en el lugar donde el saber debía fluir. Estaba ahogado en su propio volumen. Ahí volvió a pensar en su madre, en aquellas conversaciones de infancia, en el mismo problema, décadas después multiplicado a escala global. Y tomó una decisión silenciosa. No iba a pedir permiso, no iba a crear otro sistema cerrado. Iba a construir algo que cualquiera pudiera usar y nadie pudiera poseer. La idea era simple, demasiado simple: conectar información usando enlaces, permitir que cualquier documento pudiera apuntar a otro, sin jerarquías rígidas, sin control central, un tejido vivo de conocimiento. Pero esa simplicidad escondía una amenaza. Si funcionaba, cambiaría la forma en que el mundo compartía ideas. Si fallaba, desaparecería sin dejar rastro. Escribió la propuesta. La tituló de forma modesta Cosía Buruda. No hablaba de revolución. Hablaba de gestión de información. Pero entre líneas había algo explosivo. Un sistema abierto, descentralizado, diseñado para crecer sin pedir permiso. A nadie aplaudió. Nadie lo detuvo. Eso fue lo más peligroso, porque por primera vez tenía vía libre para intentar algo que podía escapar a cualquier control. Y mientras comenzaba a escribir las primeras líneas de código, aún no lo sabía, pero estaba a punto de soltar en el mundo una herramienta que cambiaría para siempre cómo pensamos, aprendemos, nos comunicamos y nos controlamos. Nadie le pidió que lo hiciera, y quizá por eso funcionó. Mientras todos seguían usando sistemas cerrados, protegidos por contraseñas y jerarquías rígidas, él trabajaba en silencio. No buscaba aplausos,
buscaba fluidez, que la información encontrara su camino sin pedir permiso, que una idea pudiera llevar a otra con la misma naturalidad con la que la mente humana salta de un pensamiento al siguiente. El primer prototipo nació casi a escondidas. Usó herramientas simples a nada espectacular, un lenguaje que pocos consideraban elegante, un servidor improvisado, un computador que apenas destacaba entre cientos, pero lo importante no era la máquina, era el concepto en documentos conectados por enlaces, información navegable, un espacio donde el conocimiento no estuviera encerrado, sino relacionado. Cuando lo mostró por primera vez, la reacción fue tibia. Algunos no lo entendieron, otros lo entendieron y no le vieron valor. Decían que ya existían redes, que ya había bases de datos, que nadie necesitaba otra capa más. Él escuchaba, asentía y volvía a su escritorio, porque sabía algo que ellos no estaban viendo. Esas redes seguían siendo islas. Su idea no era una red más, era un océano. El sistema empezó a crecer lentamente. Un documento llevaba a otro, luego a otro. Cada enlace creaba una posibilidad nueva. No había un centro, no había un dueño, y eso desconcertaba. ¿Quién controlaba el contenido? ¿Quién decidía que era válido? ¿Quién ponía las reglas? La respuesta era incómoda, nadie, y eso asustaba. Aún así, algunos comenzaron a usarlo, primero por curiosidad, luego por necesidad, porque era más rápido, más intuitivo, más humano. No hacía falta aprender estructuras complejas, bastaba conseguir enlaces en cómo seguir ideas. Entonces llegó la decisión crucial. Pudo haber registrado la idea, pudo haberla patentado, pudo haberse convertido en el guardián del sistema. Muchos lo habrían hecho. Era rentable, seguro, pero pensó en su madre, en los sistemas cerrados, en la información atrapada, y tomó una decisión radical. Renunció al control, publicó las especificaciones, abrió el código, permitió que cualquiera, en cualquier parte del mundo, pudiera replicarlo, modificarlo, expandirlo, sin pagar, sin pedir permiso, sin rendir cuentas. En ese instante, el proyecto dejó de ser suyo, y ahí empezó todo. Lo que siguió fue una reacción en cadena en universidades, laboratorios, luego empresas. Personas que nunca se habían visto comenzaron a compartir documentos, enlazar ideas, a construir encima de lo que otros habían creado. El crecimiento no fue ordenado, fue caótico, impredecible, imparable. Cada nuevo enlace era una decisión individual, y juntos estaban creando algo colectivo, pero el éxito trajo una tensión inesperada. Cuanto más crecía el sistema, más intentaban controlarlo. Empresas querían apropiarse de partes, gobiernos empezaron a observarlo con atención, porque un espacio donde la información fluye libremente no solo conecta, también expone. En él lo vio venir. Sabía que lo que había creado podía ser usado para educar, o para manipular, para unir, o para vigilar. Y entendió algo doloroso: una vez que sueltas una herramienta hacia el mundo, ya no decides cómo se usa. Aún así, no se arrepintió, porque el problema original seguía siendo el mismo: la información aislada, el conocimiento fragmentado. Y ahora, por primera vez, había una alternativa real, pero el mundo apenas estaba empezando a darse cuenta de lo que tenía entre manos, porque muy pronto ese sistema dejaría de ser una herramienta para científicos y se convertiría en el escenario donde se jugaría el futuro de la humanidad. Y eso traería consecuencias que nadie, ni siquiera él, estaba preparado para enfrentar. De pronto, dejó de ser pequeño. Y ahí empezó el verdadero problema. Lo que había nacido como una herramienta para compartir conocimiento comenzó a crecer fuera de cualquier predicción. Ya no eran solo científicos ni universidades. Personas comunes empezaron a usarlo, curiosos, creadores, comunidades enteras que jamás habían tenido una voz global. El sistema no pedía credenciales, no exigía permiso. Cada nuevo usuario añadía algo distinto: ideas, textos, imágenes, opiniones. El tejido se volvía más denso, más complejo, más vivo. Lo que antes era un espacio técnico empezó a parecerse peligrosamente a una extensión de la mente humana colectiva, caótica, brillante, contradictoria. Él observaba con una mezcla de orgullo y alarma, porque el crecimiento no venía acompañado de comprensión. Muchos usaban el sistema sin entender su fragilidad, sin darse cuenta de que estaba diseñado para la apertura, no para el control. Y cuando algo abierto crece demasiado rápido, aparecen quienes quieren cerrarlo o explotarlo. Las primeras señales fueron sutiles.
empresas empezaron a construir capas privadas encima del sistema abierto, interfaces atractivas, pero con reglas propias, jardines, vallados. Prometían facilidad, pero cobraban con algo invisible en datos, atención, dependencia. El conocimiento seguía fluyendo, pero ya no era neutral. Luego, vinieron los gobiernos. Un espacio donde la información circula libremente es incómodo para el poder. Algunos intentaron regularlo, otros vigilarlo, otros bloquear partes. Cada intento dejaba una marca. Cada restricción demostraba que aquello ya no era un experimento académico, era infraestructura social. Y con eso llegó la distorsión. La información empezó a competir por atención. Los enlaces ya no solo conectaban ideas, también amplificaban emociones, en miedo, en ira, en deseo. Lo que era compartido no siempre era lo más verdadero, sino lo más impactante. El sistema no había sido diseñado para filtrar la intención humana. Él lo sabía, y le dolía, porque su objetivo nunca fue crear ruido. Quería claridad, conexión, ayudar a que las personas encontraran respuestas sin barrera. Pero ahora veía cómo la herramienta también podía confundir, polarizar, manipular. Muchos comenzaron a señalarlo. Algunos decían que había sido ingenuo, otros que había sido irresponsable, que había soltado algo demasiado poderoso sin prever las consecuencias. Él escuchaba en silencio, porque en el fondo sabía que tenían parte de razón, pero también sabía algo más profundo. El problema no era la herramienta, era el uso. Y culpar al sistema era más fácil que enfrentar lo que revelaba sobre nosotros. Intentó advertir, escribió, habló, defendió la idea de una red abierta, descentralizada. Ética propuso principios. Alertó sobre el peligro de convertir la conexión en control. Pero su voz ya no era la única, y tampoco la más escuchada. El mundo había adoptado su creación, pero no necesariamente su intención. Y entonces llegó el punto crítico, cuando el sistema empezó a definir elecciones, economías, relaciones humanas, cuando dejó de ser solo un medio y se volvió el lugar donde ocurría la realidad. En ese momento, entendió que había cruzado una línea histórica. Ya no se trataba de conectar información, se trataba de conectar al mundo. Y eso implicaba una responsabilidad imposible de cargar solo. Miró lo que había ayudado a crear y sintió una verdad incómoda. Había cumplido su objetivo original, pero había abierto una pregunta mucho más grande. ¿Quién decide cómo se conecta la humanidad? Y esa pregunta, todavía sin respuesta, estaba a punto de marcar el resto de su vida. El aplauso llegó tarde y no trajo alivio. Cuando el mundo empezó a comprender la magnitud de lo que había ocurrido, ya era imposible separar al creador de la criatura. Su idea había dejado de ser una herramienta técnica para convertirse en infraestructura invisible. Estaba en todas partes, y justamente por eso, casi nadie la veía. Lo invitaron a hablar, a opinar, a liderar. Conferencias, foros, premios, reconocimientos que llegaban acompañados de una expectativa silenciosa. Ahora debía hacerse cargo, explicar, corregir, salvar, como si una sola persona pudiera controlar algo que ya pertenecía a millones. Él aceptó algunos espacios, rechazó otros, no por arrogancia, sino por claridad. Sabía que el poder real ya no estaba en manos de los creadores, sino de quienes controlaban la escala, y esa escala crecía más rápido que cualquier regulación, ética o reflexión. Mientras tanto, el sistema seguía mutando. Lo que había nacido como un espacio para compartir conocimiento, empezó a ser optimizado para capturar atención. Algoritmos invisibles decidían que se veía y que se perdía, no por verdad, sino por impacto, por tiempo de permanencia, por reacción emocional. La conexión se volvió rentable, y cuando algo se vuelve rentable, cambia de naturaleza. Él observaba cómo la promesa original se diluía. La apertura seguía ahí técnicamente intacta, pero rodeada de capas que la condicionaban. El acceso era libre, pero la visibilidad no. La voz existía, pero no todas eran escuchadas igual. Intentó intervenir, impulsó principios, defendió estándares abiertos. Recordó, una y otra vez, que el corazón del sistema era la descentralización, que concentrar el control era traicionar su esencia. Algunos lo escucharon, a muchos lo citaron, pocos lo siguieron, porque ir contra la inercia del poder tiene un precio. Empezaron a tratarlo como una figura simbólica. El padre de algo que ya no podía corregir. Lo respetaban y lo ignoraban al mismo tiempo. Sus advertencias eran aplaudidas, compartidas y luego olvidadas.
Eso lo marcó no con ira, con lucidez. Comprendió que el error no fue crear una red abierta. El error fue creer que la apertura, por sí sola, garantizaría un uso justo. Había subestimado la velocidad con la que los incentivos económicos deforman cualquier ideal. Aún así, no renunció. Siguió hablando de ética digital, de la necesidad de devolver el control a las personas. Insistió en que la tecnología debía servir a la humanidad, no al revés. Su voz ya no era técnica, era moral, y eso incomodaba, porque cuestionar la forma en que el mundo se conecta es cuestionar quién se beneficia de esa conexión, y no todos estaban dispuestos a escuchar eso. Con el paso del tiempo, entendió algo doloroso. En su mayo, el logro no sería corregir el sistema, sino haber demostrado que otro modelo era posible, que la conexión no tenía por qué nacer del control, que podía surgir del deseo genuino de ayudar, como aquel niño que solo quería facilitarle el trabajo a su madre. Pero el mundo había tomado ese regalo y lo había transformado en algo más grande, más complejo, más peligroso. Y mientras observaba el rumbo que tomaba la red que ayudó a liberar, empezó a hacerse una pregunta que ya no tenía que ver con tecnología, sino con legado. ¿Qué queda de una intención pura cuando el mundo la adopta y la distorsiona? Esa pregunta lo acompañaría hasta el final. El tiempo pasó, y con él, la ilusión de control. Su creación ya no necesitaba su presencia. Funcionaba sin pedirle opinión. Crecía sin consultarlo. Influía en millones de vidas cada día, mientras él observaba desde un segundo plano, convertido más en testigo que en protagonista. El mundo seguía llamándolo referente, pero las decisiones reales ocurrían muy lejos de su alcance. Aprendió a vivir con esa contradicción. Por un lado, había logrado lo imposible en conectar a la humanidad. Ideas cruzando fronteras. Voces antes invisibles, encontrando audiencia. Personas separadas por océanos, colaborando como si estuvieran en la misma habitación. Todo aquello era real y era hermoso. Pero también era inquietante, porque la red ya no solo transmitía conocimiento, transmitía poder. Opiniones amplificadas, narrativas moderadas, realidades paralelas conviviendo sin tocarse. La conexión absoluta no había traído consenso, sino fricción constante. Él lo sabía. Entendió que la tecnología no cambia a las personas. La manipulación, todo viajaba por los mismos enlaces que alguna vez soñó como caminos neutrales. En sus últimos años, su enfoque cambió. Ya no hablaba tanto de códigos, sino de valores, de derechos digitales, de la importancia de que las personas recuperaran control sobre su identidad y su información. Advertía que sin principios claros, la conexión podía convertirse en dependencia, que la comodidad era una trampa silenciosa. Algunos lo escuchaban, otros lo consideraban idealista. Decían que el sistema ya era demasiado grande para cambiar, que así funcionaba el mundo ahora. Él no discutía. Sabía que quizá tenían razón, pero también sabía que aceptar eso sin cuestionarlo era rendirse. Nunca se declaró arrepentido, pero tampoco triunfal. Reconocía el impacto, asumía las consecuencias, y cargaba con una pregunta que nunca lo abandonó. ¿Ansí volvería atrás en el tiempo? ¿Haría algo diferente? Jamás dio una respuesta definitiva. Tal vez porque sabía que ayudar a su madre fue un impulso honesto, y que de los impulsos honestos nacen tanto los mayores avances como los mayores dilemas. A medida que envejecía, su figura se volvió más silenciosa, menos presente en titulares, más citada que escuchada. Pero su idea seguía ahí, latiendo en cada enlace, en cada conexión, en cada conversación digital que unía a dos desconocidos. Y en ese silencio final, entendió algo esencial. No todas las creaciones están destinadas a ser corregidas por quienes las inician. Algunas existen para obligar al mundo a madurar o a enfrentarse a sí mismo. Su historia ya no trataba de tecnología, trataba de responsabilidad. Y mientras el mundo seguía conectado, acelerado, dividido y unido al mismo tiempo, se acercaba el momento en que su vida llegaría a su cierre, dejando una última pregunta flotando en la red que ayudó a liberar. ¿Había conectado al mundo o solo había mostrado cuán desconectados estábamos en realidad? El final no fue un apagón, fue un eco. Cuando su vida llegó a su último tramo, el mundo ya no podía imaginarse sin aquello que había ayudado a crear. La conexión era tan cotidiana que parecía natural, como si siempre hubiera existido. Y ese fue, quizá, el mayor indicador de su impacto en su idea. Se volvió invisible. No buscó monumentos, no pidió homenajes, no intentó reescribir la historia a su favor. Observó,
pensó, y Aceptón sabía que su obra había superado cualquier intención original, que aquello que nació para ayudar a una sola persona, su madre, rodeada de información inconexa, había terminado entrelazando a miles de millones de mentes, idiomas distintos en culturas opuestas, verdades enfrentadas, todos circulando por los mismos caminos. Entendió que conectar no significa armonizar, significa exponer. La red había amplificado lo mejor y lo peor de la humanidad, en solidaridad y odio, conocimiento y desinformación, creatividad y control. Y eso no era un error del sistema, era un reflejo fiel de quienes lo habitaban. En sus últimos mensajes, insistió en una idea sencilla, casi olvidada: la tecnología no es neutral cuando moldea comportamientos. Cada decisión de diseño es una decisión ética, cada línea de código, una postura frente al mundo. Conectar personas sin pensar en consecuencias no es inocente. Aún así, nunca negó lo esencial. Había valido la pena, porque gracias a esa conexión, voces antes silenciadas hablaron, ideas marginadas encontraron espacio, comunidades se formaron donde antes solo había aislamiento. El mundo se volvió más pequeño y más complejo, más cercano y más frágil. Cuando finalmente se fue, no hubo un antes y un después inmediato. La red no se detuvo, no lo necesitaba, pero su ausencia dejó algo claro: la responsabilidad ya no era del creador, era nuestra. Porque ahora todos somos nodos, todos elegimos qué compartir, qué amplificar, en qué ignorar. Solo quería ayudar a su madre, y terminó conectando al mundo entero. La pregunta no es qué creó, la pregunta es qué hacemos nosotros con eso.